Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Acá se presenta Isekai y hoy vamos a hablar del anime Sekai Seiko no Ansatsuya. El capítulo comienza con uno de los mejores openings que vi y escuché en mucho tiempo, y tras eso vemos la primera escena de este anime, en donde se puede observar como Dia y Tarte están infiltradas en una subasta de mujeres dirigida por una marquesa, pero una vez que llega el turno de que Dia sea la subastada, comienza la masacre, en donde ellas dos se encargan de asesinar a la mayoría de sirvientes de la marquesa y aristócratas que se encontraban en el lugar. Mientras que desde lejos se encuentran observando toda la situación nuestro protagonista Luke, que apunta a la marquesa con un francotirador, y Maja, que es la joven que le consiguió la información de los negocios sucios en los que andaba la marquesa, que dirigía a sus trabajadores a quemar aldeas y secuestrar mujeres, como si fueran unos bandidos más, para luego poder venderlas como esclavas a todos aquellos aristócratas que deseaban una bella mujer para cumplirle sus deseos. Luego de eso, pasamos al segundo acto de este primer capítulo, en donde podemos ver a nuestro protagonista, pero en su vida pasada, como ya un asesino bastante anciano, que estaba realizando una misión para la organización en la que trabajaba, por la que debería asesinar a 6 miembros de la mafia. Una vez que lo hace, su compañera le indica que deberían aprovechar para eliminarlos a todos, pero acá es cuando vemos por primera vez un poco de su forma de pensar, respondiéndole que no lo harán, ya que ellos no son héroes justicieros, sino que solamente son herramientas, y que no deben hacerlo porque si la organización que los envió hubiera querido que eliminen a todos, esa hubiera sido la consigna, y si no lo hicieron, es porque las cosas se podrían arruinar si mataran a más de la cantidad indicada. La joven lo entiende y se preparan para retirarse, pero en ese instante son capturados por la cámara de un dron, por lo que la guardia fronteriza pronto los estaría cazando. Nuestro protagonista idea una rápida estrategia para escapar, atando un arma y su gatillo para que una vez que la camioneta en la que se encontraban escapando pase por algunos baches, el rifle dispare automáticamente y sus perseguidores crean que ellos seguían en la camioneta y no tengan otra opción más que destruirla, mientras que él y su compañera se escaparían con anterioridad aprovechando que el dron solo tiene una cámara y perseguiría al objetivo aún más grande, permitiendo que ellos pasen desapercibidos. Cuestión que todo su plan funciona y termina a salvo. Su compañera resulta herida al saltar de la camioneta, pero él rápidamente detiene la hemorragia, demostrando algunas de las habilidades extras necesarias para ser un asesino de su calibre, mientras que le da una nueva lección a su compañera, en donde le indica que no pueden escapar en la oscuridad de la noche debido a que las cámaras térmicas los podrían captar, sino que por el contrario deben esperar a que el suelo esté más caliente que el cuerpo humano para evitar ser detectados de esta manera. Mientras que descansaban y esperaban que el sol saliera, su compañera se pone a preguntarle ciertas cuestiones como el por qué trabajaba como asesino para esa organización, o si está bien con lo que hace, haciendo de esta forma que el protagonista nos cuente un poco de su historia. Él nació y creció dentro de la organización, así que le enseñaron técnicas de asesinato desde muy pequeño, y debido a eso solo conoce ese estilo de vida, por lo que no podría estar más orgulloso de ser el mejor asesino que tienen. Pero aún así, el paso del tiempo es inevitable, y ya no está en sus mejores años, por lo que se retirará e irá a entrenar a nuevos asesinos a Japón. Es por esa razón que como prueba para ver si servía de instructor, le enviaron con una novata a esta última misión. Su compañera al oír eso se enoja debido a que piensa que no es una novata, pero el prota con una jugada magistral de 2 pasos le muestra que aún lo es. Primero la amenaza luego de haberle robado su propia arma y le dice que debería defenderse, pero ella no lo hace debido a que había bajado su guardia porque confiaba en él y creía que aunque se enfrentaran ella perdería. De esta forma, el protagonista le indica que no debe confiar en nadie, y tampoco sobreestimar a sus oponentes, que todo debe corroborarlo primero. Tras eso, le devuelve su arma, y le ordena que descanse, pero ella decide amenazarlo en su lugar. Él insiste en que simplemente descanse, y cuando ella le pregunta por qué no se preocupa, si es que acaso cree que ella no dispararía, él responde que incluso si lo hiciera no pasaría nada, demostrando que ya había vaciado el cargador antes de devolver la pistola. Y la verdad es que no puedo omitir esto. Ciertamente, creo que en el primer error de la joven podríamos terminar cayendo la mayoría de personas. Pero, ¿de verdad creíste que alguien que te acababa de amenazar con asesinarte te devolvería tan fácilmente un arma completamente cargada y luego te daría la espalda? En verdad era bastante ingenua, ya que al menos yo pienso que es bastante obvio que esa persona ya tomó medidas de precaución, pero mejor díganmelo ustedes en los comentarios. ¿Creen que se hubieran dado cuenta de ese hecho? Una vez que ya escaparon y están a salvo, vemos cómo deciden tomar un avión con destino a Japón, para asegurarse de que su ida sea completamente exitosa,
pero una vez en el vuelo, vemos como hay noticias de que ese avión ha sido tomado y será estrellado. Nuestro protagonista rápidamente capta la situación. La organización para la que tantos años trabajó lo quería silenciar, y dejarlo en una gigante lata de metal en medio del océano era la mejor forma de hacerlo. Intenta tomar el control del avión, pero al final otro avión llegó para hacerlo explotar, y con eso pasamos a la tercera y última parte del episodio. El protagonista se despierta en una especie de limbo, recordando lo que le acababa de suceder y dejando salir sus emociones que tantos años había mantenido ocultas por el bien de su trabajo, sintiendo odio, impotencia y principalmente frustración, debido a la traición de la organización a la que fue tan leal durante toda su vida. De allí lo saca una misteriosa mujer que se presenta como una diosa, y le da dos opciones. La primera, nacer como una nueva persona, o la segunda, renacer en un mundo de magia y hechicería con todos sus recuerdos y conocimientos. Nuestro protagonista elige la segunda opción, pero como sabe bien que si lo eligieron a él solo puede ser por una cosa, rápidamente pregunta quién será su objetivo de asesinato, a lo que la diosa nos da la mayor revelación del capítulo y la guía central de la trama. El objetivo del próximo asesinato que deberá concretar nuestro protagonista es el héroe de ese mundo. El capítulo comienza en donde terminó el anterior, con la diosa y nuestro protagonista teniendo una conversación acerca de la reencarnación y el objetivo del asesinato. El tiempo límite para eliminar al héroe será cuando nuestro prota cumpla los 18 años. Una vez que la diosa le enseña al asesino toda la información necesaria sobre su nuevo mundo, este rápidamente comprende que tendrá que matar a un monstruo con cualidades superiores a las normales, siendo él totalmente común. Pero por supuesto, entonces él necesitará tener a su disposición todo lo mejor que se le pueda ofrecer a alguien común. Debido a eso, la diosa le ofrece la capacidad de elegir las 5 habilidades mágicas que tendrá, junto con la afinidad a los elementos que él quiera, y a su vez también le aclara algunas dudas, como por ejemplo el hecho de que debe asesinar al héroe solo después de que éste acabe con el rey demonio, pero antes de que el mundo se destruya por su culpa, y que su prioridad realmente no es asesinar al héroe, sino salvar al mundo, pero que seguramente no será capaz de lograr su objetivo principal si no lleva a cabo el homicidio. Una vez que nuestro protagonista elige todas sus habilidades, entre los que se encuentran la capacidad de aprender fácilmente las artes marciales, tener mayor resistencia y una recuperación aumentada, junto con una capacidad de crecimiento ilimitado, la posibilidad de crear nuevos hechizos y una que aún es desconocida para nosotros. También decide sus elementos afines, que terminarían siendo los 4 principales: el agua, el fuego, el viento y la tierra. Tras haber elegido finalmente todas sus capacidades, la diosa lo despide, mientras él nace como Luke, el hijo de una familia noble que también se gana la vida como asesinos, y cuyo apellido no quiero nombrar debido a que es muy complicado y sé que lo voy a pronunciar mal. Pero continuando con la historia y pasando ya a la segunda parte del capítulo, podemos observar a Luke ya crecido, con 7 años, entrenando a la vez que cazando en el bosque. Cuando la cacería termina, el plano pasa a centrarse en la cocina, y como nuestro protagonista es quien se encarga de cocinar cada vez que sale a cazar. Esto, por supuesto, debido a su plan, ya que para crecer y poder desarrollar su cuerpo de buena forma, debe mantener una dieta equilibrada y con los nutrientes necesarios, cosa que se hace más sencilla si es él mismo quien cocina su propia comida. Una vez que el prota está cenando con sus padres, comienza a pensar en cómo recién en esta vida pudo disfrutar el cariño familiar, y cómo esto puede hacer mucho más agradables los momentos e incluso la comida. Pero al terminar la cena, el ambiente nuevamente cambia de manera repentina, ya que Luke es llamado por su padre a la sala de entrenamiento, en donde este último cada semana revisa su cuerpo con tal de asegurarse de su buen desarrollo, y ajusta el entrenamiento de su hijo en base a eso, apoyado en sus grandes conocimientos de medicina y asesinato, las cualidades en las que se centra la familia del prota, y que por supuesto son las áreas en donde más se centra su desarrollo. Al haber pasado el análisis de su padre, este cree que Luke ya está listo para ser operado y recibir los ojos de su familia. Estos ojos se obtienen a través de una operación mágica que, a pesar de ser muy riesgosa, también puede ser muy bien recompensada, ya que permiten a su poseedor ver el maná de las personas y tener una visión mejorada en todos aspectos, desde la distancia límite y claridad con la que pueden ver, hasta una mayor visión en la oscuridad, es decir, son de lo mejor que podría llegar a pedir un asesino. Luego de haberse completado la operación y que nuestro protagonista estuviera recuperándose un tiempo, vemos cómo finalmente puede sacarse las vendas y utilizar por primera vez estos ojos, que sin duda le serán de gran ayuda, mientras que su padre aprovecha para darle aún mejores noticias, ya que pronto podrá comenzar a estudiar magia con una maestra personal que llegará en poco tiempo. Y tan poco tiempo que tras una escena sin demasiada importancia,
en donde vemos cómo su madre lo viste de mujer a Luke, podemos observar la llegada de una de las waifus más adorables que vi en mucho tiempo. Dia Vicorne, la maestra, es tan solo una niña unos pocos años mayor a Luke, por lo que este último se ve algo sorprendido de que ella sea quien le vaya a enseñar acerca de la magia, pero la sorpresa mayor viene al día haber notado los pensamientos de nuestro prota, debido a que para demostrar su habilidad, la niña decide generar una gran llamarada con su magia, de manera muy sencilla, y logrando de esta forma terminar de forma épica este episodio. El capítulo comienza mostrándonos a Luke y el inicio de su entrenamiento con Dia, en donde esta última le da una piedra especial llamada Piedra Far y le dice que vuelque en ella su maná para medir la cantidad que poseía y de esta manera medir su poder mágico, pero la cantidad de maná que liberó nuestro prota era tanta que la piedra comenzó a agrietarse y tuvo que lanzarla rápidamente a una gran distancia antes de que esta explote, generando una bestial onda expansiva. Debido a la explosión, los padres de Luke llegaron rápidamente al lugar, y Dia estaba claramente asustada de que los regañaran, debido a que a pesar de que la piedra se había destruido en el cielo mediante el lanzamiento de nuestro prota, de igual manera había causado varios desastres en las cercanías a la mansión de la familia. Pero al contrario de sus temores, los padres de su alumno los vieron asombrados, y estaban muy felices de saber el poder que podía tener Luke, aunque su padre sí especificó que explosiones de ese calibre eran más apto para la guerra que para el asesinato personal, que era el objetivo del entrenamiento de nuestro prota. Aunque Luke sí pensó en que estaría interesante conseguir más de esas piedras para usarlas como una especie de granadas, ya que podrían ser un buen arma contra el héroe que busca asesinar. Luego, tras una escena en donde vemos cómo la joven se autoproclama la hermana mayor de su alumno y terminan durmiendo juntos en la misma habitación, pasamos al segundo día de su entrenamiento, donde ya conociendo la inmensa cantidad de maná que posee Luke, Dia le da otra piedra Far para medir su afinidad mágica, pero esta vez asegurándose de que no vierta toda la energía posible. Termina descubriendo que es alguien sorprendente, ya que ella era de las pocas magas que podían usar más de un elemento, pero su joven alumno tenía 4. Una vez que ya se sabían las afinidades elementales que Luke poseía, el entrenamiento verdadero dio comienzo, y después de una escena en donde Dia lo ayuda a modificar la energía mágica por primera vez, con diálogos bastante mal interpretables, nuestro protagonista logra ver en su mente unos símbolos que son llamados revelación divina, y le permiten crear su primer hechizo, en donde genera una pequeña cantidad de cobre al copiar el hechizo que hizo su maestra. Al anochecer, volvemos a ver una conversación entre Dia y Luke, que trata sobre cómo este último es tan bueno en todo, ya que Dia ya tuvo la oportunidad de probar la comida creada por él, y todo termina cuando nuestro protagonista le promete hacerle algo aún mejor el día siguiente. Al amanecer, ambos se ponen nuevamente a practicar, y Luke rápidamente domina el hechizo para crear cobre, mientras que con algunas deducciones al analizar las diferencias entre el hechizo para crear cobre y el necesario para hacer hierro, más los conocimientos de Dia, ambos llegan al método para crear nuevos hechizos. Finalmente, entienden que necesitan transcribir los símbolos de las revelaciones divinas a números, y estos representan las propiedades de los metales que crean, por lo que Luke, con su conocimiento de su mundo anterior, conoce las propiedades del oro y decide formar un hechizo para crearlo. Dia intenta llevarlo a cabo, pero no lo logra, debido a que no es capaz de crear nuevos hechizos sin que le lleguen mediante una revelación divina o alguien lo haya inventado anteriormente. En cambio, nuestro protagonista sí es capaz de hacerlo debido a su habilidad para crear nuevos hechizos, por lo que una vez que él puede generarlo, solo hace falta transcribir el hechizo, y ambos son capaces de generar este metal precioso, por lo que se proponen descubrir y crear muchos más hechizos. Tras eso, vemos cómo a lo largo de las 2 semanas entrenan creando un rifle, y Luke incluso utiliza un cañón aprovechando su absurdamente alta cantidad de maná. Pero la última noche, antes de que las 2 semanas que Dia estaría ahí acaben, ninguno quiere que ese tiempo juntos termine, por lo que ambos se dan un regalo. Luke da a Dia un cuchillo de una aleación de titanio, producto de un hechizo creado gracias a los descubrimientos que hicieron juntos, y la joven le regala a Luke una piedra Far, a la vez que le pide una cosa, y nuestro protagonista se lo promete, y es que su relación nunca terminará. Ella seguirá creando hechizos para que él los termine más adelante, y siempre que ella lo necesite, él irá a buscarla de nuevo. En la mañana siguiente, cuando la familia protagonista se despide de la joven Vicorne, el padre de nuestro protagonista lo lleva a conocer el otro lado de su familia, llevándolo a una prisión, en donde mantiene una conversación con Luke sobre por qué asesinan, en donde este último le pregunta la razón de que no lo hayan criado, suprimiendo sus emociones, para que sea una herramienta dispuesta a asesinar sin quejarse,
y el hombre mayor le responde que se debe a que ellos son humanos y no herramientas. Deben saber por qué matan y no deben hacerlo simplemente por seguir una orden. Algo que contrasta totalmente con el entendimiento que tenía nuestro protagonista de ser un asesino debido a su crianza en su vida pasada. Y para finalizar, una vez que la conversación termina, se lleva a cabo el primer asesinato de Luke, en donde mata rápidamente y cortándole limpiamente la mano a una joven, para que fallezca al desangrar y no sienta dolor. Hasta ese momento, ella solo rogaba por su vida, y decía que realmente no quiso cometer los crímenes por los que la habían sentenciado. Pero una vez su mano fue amputada, demostró su verdadera personalidad, en donde realmente quedaba en claro que merecía el castigo. Y entonces, nuestro protagonista cambia de parecer, arrojándole su cuchillo directamente, terminando de esta forma el capítulo. El capítulo comienza con la pequeña Tarte caminando sola y desnutrida por el bosque, ya que su familia la había abandonado, debido a que casi no tenían para comer. Sigue así hasta el punto en que casi se desmaya, pero justo ahí ve que no es la única que pasa hambre, ya que aparece junto a ella una manada de lobos, completamente dispuestos a atacarla. Pero antes de ver la conclusión de esta escena, aparece el opening, y tras verlo, hay un cambio de escena a la perspectiva de nuestro protagonista Luke. Ahí vemos cómo Luke está en una especie de festival con su padre y su madre, observando a todo el pueblo y cómo las comidas creadas por el protagonista son un éxito entre los ciudadanos, a la vez que también observan y Luke nos menciona cómo funciona rápidamente el modelo económico y de ganadería del lugar. Pero nuestro prota claramente no tiene eso en mente, sino que su preocupación principal es encontrar entre tantas personas a alguien con maná que le sirva como ayudante para el asesinato del héroe. Pero su problema reside en que sería difícil reclutar a un noble para que le sirva, mientras que son casi los únicos que poseen maná, debido a que es muy extraño que algún plebeyo tenga suficiente. Tras eso, el capítulo cambia nuevamente de escena, y vemos como antes de que la nieve se acumule, nuestro prota saldrá a cazar por última vez ese invierno, y es ahí cuando regresamos al inicio de este capítulo, ya que Luke siente a los lobos persiguiendo a una presa, y va con el objetivo de robársela. Y aunque lo logra, no era de la forma que esperaba, ya que la presa era la joven chica que pronto se convertiría en su asistente personal. Tras un combate en donde acaba con 5 lobos en 6 movimientos, ayuda a la joven dándole de comer una comida caliente, aunque con una condición, que coma despacio y calmadamente. Como Tarte cumple con la petición, Luke acepta darle un poco más de comida, y tras eso, y revelarle que él es el hijo de la familia noble del lugar al que ella intentaba dirigirse, la joven menciona que quizás Dios sí exista, ya que le había aparecido en un sueño y le dijo que pronto un encuentro cambiaría su vida. Eso hace pensar a Luke que podría tratarse de la diosa que lo reencarnó, ya que Tarte justamente es la solución al problema que estaba teniendo, debido a que no tiene a dónde ir, pero sí posee algo, maná, un bien muy escaso en los plebeyos. Debido a eso, el protagonista decide contarle a la chica su vida como asesino e invitarla a ser su sirviente a cambio de ropa, techo y comida, pero principalmente porque necesita un asistente como ella. Tarte decide aceptar, y ahí vemos los pensamientos de Luke, donde podemos observar todas las diversas tácticas de manipulación que utilizó para convencerla. Primero la salvó, luego la ayudó y le dio algo extra a cambio de obedecer una condición. Finalmente, la hizo sentir importante a la vez que le revelaba un fuerte secreto para hacerla sentir confianza. Y por último, le dio la posibilidad de elegir aceptar o no la oferta, para que de esta forma ella sea menos propensa a traicionarlo en el futuro. Pasando a la siguiente parte del capítulo, vemos rápidamente cómo la diosa hace 40 años había reencarnado al mejor soldado del mundo con el fin de que asesine al héroe llegado el momento, pero lamentablemente se terminó convirtiendo en un bueno para nada. Y tras eso, volvemos a la vista de Luke tras 2 años de haber encontrado a Tarte por primera vez. Ahí vemos cómo la joven ahora ya se encuentra mucho mejor, y vivió tan bien que su cuerpo se desarrolló, diría que demasiado para solo tener 12 años. Pero bueno, es la lógica de los animes, no le puedo pedir mucho más. Una vez que Tarte despierta a nuestro protagonista y Luke le avergüenza mencionándole lo linda que se volvió, la escena cambia al desayuno de la familia, en donde vemos que la chica está muy dedicada a serle útil a su joven amo. Cuando el desayuno termina, vemos nuevamente cómo nuestro protagonista se dirige a la sala de entrenamiento, pero esta vez es él quien se encarga de revisar el cuerpo de Tarte, ya que su padre le impuso 2 condiciones para hacerla su asistente. La primera era que sería él quien la entrenara, y la segunda, que si les llegara a traicionar, también sería Luke quien tenga la responsabilidad de asesinarla.
Una vez que el chequeo termina, vemos que su cuerpo es apto para el asesinato, y que a base de trabajo duro, Tarte logró mejorar en gran medida en las tareas de sirviente, pero no así en su combate para el asesinato, a excepción del uso de la lanza. Aunque nuestro protagonista lo sabe bien, un arma que no se puede ocultar no es apta para el trabajo que ellos deben realizar. Pero Luke piensa que es solo cuestión de trabajar más en el programa de entrenamiento y encontrar una forma en que sus cualidades sean útiles. Por lo que en la noche, cuando encuentra a Tarte entrenando con el cuchillo a escondidas, le menciona que cambiarán el enfoque, dándole una lanza plegable creada a partir de su magia, ya que si la lanza puede doblarse en varias partes, sí podrá esconder su arma. Y tras ver un despliegue de las habilidades de Tarte con los muñecos de entrenamiento, podemos observar que eso era exacto lo que ella necesitaba. Y para terminar el capítulo, vemos una escena en donde Tarte nuevamente despierta a Luke, luego de haberse quedado dormida a su lado la noche anterior, debido a que ambos estaban cansados por el entrenamiento con su nueva arma. El capítulo comienza con la perspectiva de la diosa, en donde vemos como hace 35 años reencarnó al mejor samurái con la intención de que asesine al héroe del mundo, pero lamentablemente vemos como actualmente no le está yendo nada bien en esa tarea. Y tras esa breve escena, pasamos a escuchar y ver el opening del capítulo, para luego encontrarnos con nuestro protagonista Luke caminando junto con Tarte por el mercado, mientras que vemos lo querido que es este por su pueblo y la confianza que todos le tienen, debido a su ayuda en múltiples tareas. Ya al atardecer, mientras regresaban al castillo, vemos una conversación en donde Luke le explica a Tarte la razón de que sea tan amable con todos, ya que según su punto de vista, solo la fuerza y protegerlos de peligros no alcanza para ganarse el corazón de las personas, y que hacerlo es necesario para gobernar. Entonces, luego de que Tarte le cuente que en el lugar donde ella nació no había esa cercanía con sus gobernantes, nuestro protagonista le pregunta si acaso hubiera preferido nacer directamente en el territorio de la familia protagonista, pero la joven le contesta que no, ya que de esa forma muy posiblemente no hubiera llegado a ser su sirviente personal. Aunque nuestro protagonista nuevamente logra hacerla sentir de importancia al mencionarle que eso no sería así, y que de igual forma él lo hubiera encontrado. Debido a estas palabras, Tarte le pregunta a Luke si es que acaso también es bueno con ella para ganarse su corazón, al igual que lo hace con el resto del pueblo, y nuestro prota le dice que sí, ya que debe hacerlo porque la necesita, haciendo que la joven reafirme sus sentimientos de querer apoyar a su maestro a toda costa. Una vez que la escena pasó a la casa del prota, vemos como este aprendió a crear piedra far, a partir de haber analizado la que le regaló Día, y después de eso se dedicó a llenarlas con su maná y guardarlas. De esta forma entrenaba y desarrollaba la cantidad de maná que tenía, a la vez que las tenía con él como armas preparadas para cualquier momento. Mientras que él guardaba más de las piedras, vemos como Tarte llega para avisarle que su padre quiere verlo en la sala de entrenamiento. Cuando Luke llega al lugar de reunión con su padre, este último le pregunta su opinión de Tarte, y el protagonista da su informe, es decir, su avance a lo largo del entrenamiento durante estos 2 años que estuvo con ellos, pero principalmente el hecho de que no es una espía enviada por alguien para robar sus técnicas secretas, debido a que el tener un encuentro tan fortuito con Luke, sin duda era sospechoso. Pero gracias al análisis de todas las conversaciones que tuvieron, esa idea se podía descartar, por lo que simplemente lo categorizaron como un milagro. Y tras haber decidido eso, y que por lo tanto no se debía asesinar a la joven, ambos pasan rápidamente a otra cuestión, que son las siguientes y últimas pruebas de Luke para comenzar a trabajar como asesino, donde su más reciente objetivo es pelear contra su padre en un entrenamiento, sin importar si gana o pierde, por lo que pasamos a ver su combate en la oscuridad del bosque y de la noche. Al principio, el padre lo distingue primero y ataca con cierta ventaja, pero Luke es capaz de esquivar y contraatacar sus movimientos. Aún así, la batalla parece siempre tener una ligera inclinación hacia la victoria del adulto, tanto que durante un momento incluso llega a romper la pierna de Luke, que se cura mediante sus habilidades mágicas. Después de varias trampas, ataques por sorpresa e intercambios de golpes y huidas por parte de nuestro protagonista, finalmente vemos el ataque final de su padre, en donde lanza cuchillos desde ambos lados a Luke, para mascarar su ataque real, que vendría desde arriba, y termina clavando el cuchillo a su hijo en el hombro, por lo que el combate había terminado, pero no por la derrota de Luke, sino de su padre, ya que él se dejó lastimar para simultáneamente atacar con su cuchillo el cuello de su padre, y detenerse justo antes de asestar un golpe que sí hubiera sido mortal. Cuando el entrenamiento con su padre terminó, vemos como este le dice que hasta el momento de su prueba final trabajará junto a él, y de esta forma vemos una rápida secuencia de asesinatos de diversos métodos,
desde envenenamiento hasta métodos descuidados para hacer parecer que bandidos con los que colaboraban traicionaron a los nobles que fueron sus objetivos. Finalmente, a la vuelta de uno de sus múltiples viajes juntos, vemos a Luke y su padre hablar sobre el examen final, en donde deberá crecer como mercader con una identidad falsa llamada Illic Valor, el supuesto hijo ilegítimo de un gran comerciante, hasta que cumpla 14 años. Para de esta forma poder desarrollar una red de contactos lo suficientemente grande y confiable para ser capaz de entrar por la puerta del frente a cualquier lugar por más alta que sea su seguridad, y así ser capaz de lograr cualquier asesinato. Más tarde pasamos a ver una celebración por el hecho de que Luke finalmente enfrentará su prueba final, siendo además la persona más joven en intentarlo en toda la historia. Ya en la fiesta, un joven llamado Rona, de una de las ramas de la familia, dice que no está conforme con el hecho de que Luke vaya a ser nombrado el próximo líder de la casa solo con pasar esa prueba, y que debido a la muerte del hermano mayor de Luke, que ya había fallecido antes de que este nazca, él debía ser el siguiente, más aún porque él era más fuerte que Luke. Pero nuestro protagonista, tras tener la autorización de su padre, rápidamente le demuestra lo contrario, incluso llegando a fracturarle un brazo. Cuando la fiesta terminó, tanto Luke como Rona se encuentran a solas, y este último le dice que se encontraba un poco decepcionado de su propia habilidad, debido a que perdió contra alguien 4 años menor, pero Luke le demuestra que eso no quiere decir que sea malo, ya que su propio padre, que se supone era el mejor asesino de la historia de la familia, perdió contra alguien 30 años menor. Tras eso, el protagonista sigue hablando, y le menciona a Rona que su nivel es bueno, pero que le queda mejor una espada que un cuchillo, por lo que decide regalarle una, con el objetivo de que este último se convierta en un caballero, y trabaje para él cuando se convierta en el próximo líder de la casa. De esta forma, Rona acepta y le desea que se concentre en su propia nueva misión de completar su examen final, mientras que él trabajará duramente para ser el mejor caballero la próxima vez que se vean. Y así pasamos a la última escena de este capítulo, en donde vemos como nuestro protagonista se despide de sus padres y comienza su viaje a la región de Milteo, junto con Tarte, en donde vivirá su nueva vida como Illic Valor. El capítulo comienza mostrándonos cómo tanto Tarte como Luke se preparan para su nueva vida en Milteo, la joven poniéndose un uniforme diferente y Luke cambiando el color de su cabello a uno marrón, mediante polvo de obsidiana creado a partir de su magia que se adhería a su cabeza, por lo que finalmente podemos observar a Illic Valor, la nueva identidad de nuestro protagonista, y para respetar su cambio y no confundirnos, de ahora en adelante, cuando esté transformado lo llamaré Illic y cuando no será Luke. Tras el opening, cambiamos de escena para ver a un grupo de jóvenes chicas de diversas edades que viven en la calle y cómo de forma grupal crearon un trabajo de guía turística para los nuevos ciudadanos de la ciudad de Milteo, gracias a la idea de una de ellas llamada Maja. Repentinamente comienza a llover, pero trabajando en equipo, todas logran ponerse a cubierto y cubrir las pocas pertenencias que tenían, y una vez a cubierto, conversan momentáneamente sobre sus aspiraciones, y Maja menciona que es buena para hacer negocios debido a que su difunto padre era un mercader que le enseñó gran variedad de cosas relacionadas. Mientras que el grupo estaba hablando, vemos cómo llegan unos malhechores que las intentan secuestrar, y aunque tienen unos pequeños problemas debido a que Maja libera un poco de su maná y los empuja para defenderse, al final lo logran y las llevan a todas al orfanato Tolan, en donde rápidamente le demuestran a base de golpes que deben obedecer todo lo que le digan si no quieren sufrir mucho más. Después de eso, pasamos a ver cómo constantemente las hacen trabajar en diversas tareas y les dan un trato pésimo, que va desde darle comida apenas suficiente para ellas, que les tiene que durar una semana, hasta golpearlas por trabajar lento. Un día, mientras trabajaban, Tolan, el dueño del orfanato, recibe a un vizconde que tras observarlas a todas, se decide por una y pide que la lleven a su casa esa noche. Más tarde, vemos cómo llaman a una de las chicas llamada Ifa y a Maja. Ifa sería quien iría a satisfacer las necesidades del vizconde, mientras que Maja simplemente la arreglaría para que se vea bien. Muchas horas después, vemos cómo Ifa vuelve luego de claramente haber tenido una experiencia traumática, y se aleja llorando de Maja que la había estado esperando. Luego de esto, vemos una secuencia que nos demuestra que esto ha sucedido múltiples veces desde ese momento, y que hasta era la encargada de hacer pasar un buen rato también al mismo dueño del orfanato, Tolan. Debido a eso, la mirada de Ifa estaba cada vez aún más sin vida que antes. Un día, cuando llaman a Ifa otra vez, otras 3 de las chicas hablan sobre por qué siempre la llevan a ella y que no deberían hacerle daño, pero a modo de castigo, esta vez también las estrenan a ellas en el mismo trabajo que la joven Ifa. Maja, como siempre hasta ahora, no puede hacer nada más que observar y apenarse por lo sucedido,
incluso cuando una de esas 3 jóvenes se lastima gravemente la cara haciéndose múltiples cortes, diciendo que de esta forma nadie pagaría por ella, al tener un rostro así. 2 años después, vemos como Maja escucha una conversación entre Tolan y su ayudante, que decían que era el momento de que ella también tuviera clientes ahora que ya tenía 12 años. Maja, asustada, sale corriendo del lugar y termina llorando a punto de realizar lo mismo que su compañera antes mencionada, pensando que así quizás se podría librar de ese destino. Pero en ese momento llega su salvador, un joven que le dice que las lágrimas no le sientan bien y que se veía mucho más linda con una sonrisa. Ese joven no era nadie más que Illic Valor. Illic, por supuesto, quería a alguien que fuera su mano derecha, y claramente termina eligiendo a Maja, pero Tolan menciona que aunque ya la compró, la joven necesita prepararse, por lo que se la entregará en 3 días, cosa que obviamente no es cierta, y él solo intentará entregársela a algún cliente y luego divertirse con ella en ese tiempo. Maja lo entiende, pero no se atreve a decir nada en ese momento, y de esta forma Illic se retira del lugar, aunque no sin antes darle una advertencia al dueño del orfanato de que ella ya forma parte de su familia. Cuando estaban viajando hacia su primer cliente, Maja pensaba en que solo tenía que soportar eso por 3 días, y luego se iría con Illic, pero no pudo soportarlo, no quería tener que pasar por eso, así que su maná se liberó, y ella golpeó a Tolan a la vez que escapaba del carruaje, pero pronto sería atrapada por el ayudante de Tolan, que fue quien la secuestró originalmente, y también posee maná. Pero en el instante en que todo se tornaba aún más peligroso, llega Illic para salvarla, que domina fácilmente a los 2 malhechores. Y para terminar el capítulo, vemos cómo se soluciona todo. Arrestan a los que ayudaban a Tolan y a su principal cliente, el Vizconde. Todo gracias a la intervención de Illic y de Tarte, que lo ayudó. Mientras que también podemos observar a la amiga de Maja con todas sus cicatrices ya curadas. Obviamente también mediante la intervención de nuestros protagonistas. Así como a Maja aceptando ir con Illic como nuevo miembro de su familia. El capítulo comienza mostrándonos cómo Illic está siendo recompensado por haber salvado la vida del hijo verdadero de quien bajo esta identidad es su padre mediante una operación médica, y con eso le dan finalmente los papeles de adopción, por lo que finalmente Illic tiene una nueva hermana menor que se convertirá en Maja Valor. Tras el opening vemos como su padre, el mercader, ofrece a Illic hacerse cargo de un local propio, y ya cuando nuestro prota regresa a su hogar con Tarte y Maja, vemos como este durante la cena habla con las chicas sobre su idea, ya que eran algo que les permita ganar dinero y a la vez acercarse a los nobles para que sirvan en sus misiones de asesinatos, por lo que decide crear una tienda de cosméticos y dulces dirigida principalmente a las mujeres, a pesar de que Milteau ya tiene algunas tiendas de renombre en este mercado. Luego de una escena con algo de fanservice, donde vemos que algunas noches las jóvenes duermen en la misma cama que Illic, vemos como este último pone en marcha su plan y hace probar su nuevo producto a la esposa de su padre Valor. Su producto era una emulsión que cuidaba la piel de los cosméticos que ya existían. Era un producto revolucionario en este mundo, donde no existía nada similar, por lo que la idea termina siendo muy bien aceptada, y funciona aún mejor debido a que para hacerlo necesitaban lecitina, que se producía a partir de la soya cultivada en su tierra natal, por lo que con eso prácticamente se aseguraba el monopolio y un beneficio constante para su pueblo, saliendo todo perfectamente como dictaba su plan, algo que ya repitió algunas veces en este capítulo. Después de un pequeño time skip de 6 meses, vemos como su compañía llamada Orna, manejada por Maja y atendida por todas sus amigas que estuvieron con ella en el orfanato, es realmente famosa, y por lo tanto, Illic Valor también es muy reconocido, por lo que su objetivo podría decirse que estaba cumplido. Pero los espías atacaban a menudo la fábrica con el fin de conseguir el fármaco secreto, es decir, la lecitina, pero que aún no descubrían cómo hacerla. Por lo que en la noche, un espía de gran nivel se infiltra en su casa, posiblemente para secuestrar a Illic e ir por su receta, pero Maja y Tarte lo capturan sin problema alguno, para luego torturarlo de forma magistral debido a las enseñanzas de nuestro protagonista. Pero cambiando un poco el ambiente, pasamos a ver la perspectiva de la diosa hace 30 años, que reencarnó al mejor rapero del mundo, pero también observamos que lamentablemente no le está yendo demasiado bien en su nueva vida, y se encuentra muy lejos de lograr su objetivo de acabar con el héroe. Y para ir finalizando el capítulo, vemos como una vez al mes Luke va a visitar a Dia, y vemos cómo se reúnen, hablan de magia, Luke les lleva dulces de regalo y se divierten juntos durante muchas horas. Esta vez vemos cómo Dia fue capaz de crear un hechizo que invierte la gravedad y permite hacer que las cosas floten, mientras que vemos un poco de la relación de Maja y Tarte, que se llevan casi como si fueran hermanas, pero que a la vez
compiten fuertemente por nuestro protagonista y se sienten muy solas cuando este no está con ellas. Pero esta competencia se distingue más fácilmente con la última escena del capítulo, que nos muestra a las dos chicas discutiendo por quién debería ayudar a su joven maestro y hermano con sus tareas más personales, tras este último haber sufrido un pequeño fenómeno particular debido a la estimulación accidental que sufre su cuerpo al dormir con las dos bellezas a su lado, y el hecho de estar en plena pubertad. Y nuestro protagonista se termina preguntando si es que acaso esto también estaba dentro del plan. El capítulo comienza con Maja salvando en medio de la noche a dos de sus amigas que estaban siendo atacadas por unos hombres mientras regresaban a casa luego de haber comprado un regalo para Illic. Tras eso, vemos como Illic y Tarte hablan de que esta vida que están teniendo ya está cerca de terminar, pero que fue muy provechosa debido a que Illic ganó muchas conexiones. Tarte consiguió bastante experiencia en el campo de batalla y Maja hizo lo mismo en cuanto a la recopilación de información. Más tarde, Maja e Illic hablan sobre cómo será la joven quien se tenga que hacer cargo de la empresa Orna de ahora en adelante, y ella le menciona a nuestro protagonista su intención para agrandar la empresa. Illic, por supuesto, reconoce que esto no se trata solo de eso, y que su verdadero objetivo es recuperar de cierto modo la empresa que su padre perdió en el pasado. Pero él, aunque le menciona que lo personal y comercial no se debe mezclar, también le aclara que si lo hace, por lo menos esperará buenos resultados, ya que de igual forma confía en las capacidades de Maja para manejar el negocio, y no solo dejarse llevar por sus deseos personales. Al final, esta conversación termina con las amigas de Maja, es decir, las trabajadoras de la empresa de Illic, Orna, dándole un regalo de despedida a nuestro protagonista, en agradecimiento por haberlas salvado y el haberle dado un lugar en el que vivir y trabajar cómodamente. Luego de eso, ya cuando nuestro prota y Tarte están a punto de subir al carruaje, de vuelta a casa, siendo nuevamente Luke, ambos se despiden de Maja, quien le confiesa a nuestro prota que debido a una enseñanza de su padre, siempre desconfió de él, y eso la llevó a saber las razones del por qué este era tan bueno con ella. Es decir, que ella rápidamente comprendió que él la necesitaba porque tenía maná y le sería útil en sus asesinatos, pero que el conocer eso le permitió confiar en él y es por eso que hará lo que sea necesario para ayudarlo, pero a cambio le solicitó que al menos por poco tiempo, él regrese a visitarla al igual que lo hace con Dia. Así que justo antes de partir, Luke le promete que esto será así, y que pase lo que pase, no la olvidará y regresará por ella. Siguiendo con la historia, en el camino a casa vemos como el carruaje es atacado por varios monstruos lobo, aunque Tarte se encarga de eliminarlos fácilmente. Pero eso causa que Luke se ponga a pensar en que si los monstruos ya comienzan a acercarse a los asentamientos humanos, significa que el héroe pronto aparecerá. También, más adelante, frenan nuevamente, aunque esta vez para ser recibidos por varios ciudadanos agradecidos por todo el apoyo que le brindó Luke, promocionando las ventas de soya del lugar en su periodo como Illic Valor. Cuando llegaron a la casa de nuestro protagonista, Luke y Tarte son recibidos por la madre de Luke, quien tras sacarse sus ganas de ver a su hijo, se queda hablando con Tarte mientras que el prota va a la sala de su padre para tener una conversación con él. Ahí, su padre le felicita por su gran trabajo como Illic Valor, pero también le habla de la razón oculta tras el hecho de haberlo enviado a vivir de esa forma por 2 años. Esta razón no era otra más que el que conozca un modo de vivir diferente al de un asesino, ya que como su padre definitivamente quiere lo mejor para él, y sabe bien que el trabajo de su familia también es ser dejado de lado por el reino si es que alguien se llegara a enterar de su trabajo como asesinos para el mismo reino. Pero Luke se niega a abandonar este estilo de vida, y debido a eso su padre le cuestiona si es que se debe a algo como una gran lealtad a su gobierno. Pero nuestro protagonista le dice que no, ya que impulsado por sus propios deseos y arrepentimientos de su vida pasada, le indica que su verdadero objetivo es ayudar a que la felicidad que logró ver en las personas cercanas a él permanezca igual. Él quiere asesinar no porque otros se lo ordenen, sino para mantener el reino en un buen estado para las personas que habitan en él, y claro también porque no renunciaría a su posición como noble para pasar a ser un mercader, ya que de esta forma no podría llegar a casarse con una noble como Dia Vicorne en el futuro, la persona de quien está enamorado. Y es debido a esa fuerte convicción que su padre acepta la decisión de nuestro prota y le encomienda su primera misión, en la que directa y solamente actuará Luke, mostrándonos de esta forma un final de episodio épico que nos muestra a nuestro protagonista siendo un completo aristócrata asesino por primera vez en toda la serie. El capítulo comienza exacto en donde terminó el anterior, con el padre de Luke dándole su primer trabajo,
un conde que vende armas y secretos militares a cambio de una droga que distribuye en su ciudad. Y vemos a nuestro protagonista hablando con Tarte sobre el procedimiento que seguirán, en donde primero se asegurarán de que sea esa persona a quien realmente deban asesinar, enviando un mensaje codificado a Maja, viendo de esta forma también qué tan útil le será realmente la red de información de Orna. Tras eso, vemos como la madre de Luke entra en su habitación en la mañana para ver el crecimiento de su hijo, y tras demostrarle demasiadas veces que se preocupa mucho por su hijo, más de lo que Luke quisiera, pasan a tener una reunión entre ellos dos, en donde la madre le presenta a Luke la idea de casarse con algunas mujeres que ella eligió, debido a que quiere tener nietos cuanto antes. Luke se niega y le permite a Tarte, que estaba presente, y a quien claramente no le agradaba la intención de la madre, que hable. Por lo que ahí vemos una discusión entre ambas mujeres, que termina cuando Tarte declara que ella quería ser quien dé a luz a los hijos de Luke, pero nuestro protagonista simplemente sigue sin aceptar la idea, a pesar de que su madre la había aceptado fácilmente. Ya en la noche, Luke y Tarte van a la ciudad de su objetivo a ver la situación, y se encuentran con alguien que vendía esta droga. Ellos la destrozan y derrotan a quienes los atacaron por hacerlo, pero la vendedora les menciona que lo hacía por su madre. Cuando van a ver a la mujer, podemos observar cómo es que esta tenía una inmensa dependencia a esta droga, y Luke le elimina la necesidad física, aunque aclara que su necesidad mental de consumirla puede seguir, pero tras eso simplemente se retiran del lugar. Una vez que llegan a su casa de regreso, Maja ya les había enviado la información que recopiló mediante una entrega de Orna, y ahí confirman que es el conde quien maneja toda la venta de esa droga y soborna a otras casas nobles con tal de no recibir un castigo real, así que definitivamente es quien debe ser eliminado. Tras eso pasamos a ver a Illic ya en movimiento, en esta ocasión en un carruaje con Maja, en donde esta última, con su forma tan directa de decir las cosas, le aclara a nuestro protagonista que debería de tratar mejor a Tarte, ya que ella, al igual que la misma Maja, también están enamoradas de él, además de Día, y que no les importaría ser sus amantes y que Día sea la esposa principal, aunque también le dice que primero se concentre en tratar bien a Tarte, ya que ella ya se tomará su tiempo para seducirlo en cuanto Orna sea irreemplazable para él. Así, ella será tan importante para él como él para ella, y es de esta forma que se negocia, cuando ambos están en igualdad de condiciones. Finalmente, y luego de esa conversación, vemos a nuestro protagonista ponerse en movimiento, y llegar a la casa del conde mediante un movimiento con un nuevo producto de Orna, y tras un poco de contacto con la esposa del conde y el conde mismo en una fiesta, Luke ya tiene información suficiente para terminar su trabajo. Por lo que en la noche, Luke elimina su objetivo, de un solo disparo a gran distancia, atacando como francotirador al igual que en su vida pasada. E inmediatamente lo hace, es capaz de ver cómo la condesa lloraba desconsoladamente al encontrar el cuerpo sin vida de su marido, así que entra en un pequeño shock, que es quitado por el apoyo de Tarte, quien lo consuela brevemente. Y tras eso, ambos se retiran del lugar, no sin que antes nuestro protagonista tenga en su mente una resolución muy clara. En este mundo, él ya no asesinará porque se lo ordenen. Él decidirá si lo hace o no, e incluso si lo hace, no lo olvidará, ya que está acabando con algo que, como todo, puede tener lados buenos y malos, pero que a pesar de todo tiene un gran valor, y eso es la vida. El capítulo comienza mostrándonos a Luke y Tarte regresando de una isla desierta en donde aparentemente estuvieron viviendo un tiempo con el fin de practicar magia. Cuando regresan de allí, se encuentran con Maja, quien les había dado la información de ese lugar, y que también les tiene más datos, esta vez buenos y malos. Lo bueno era que logró encontrar algo que Luke le había pedido, un tesoro divino, que para resumir son objetos con poderes increíblemente grandes, y que ella está intentando comprarla a un tal Setanta, alguien muy fuerte y que podría ser el héroe. Pero la mala noticia es que el reino de Día está en guerra civil, e incluso la casa Bicorne estaba en problemas debido a eso, ya que entre los rebeldes se encontraba el mismo Setanta, así que debido a esa noticia, Luke va a hablar con Día y le propone que ella y su familia vayan a un lugar seguro mediante las conexiones de Illic Valor, pero esta se enoja por esa sugerencia, e ignora la sugerencia, así que simplemente decide ir y tener una cita por la ciudad con nuestro protagonista. En ella vemos como Día se tiñó el cabello de la misma forma que lo hace Luke cuando se convierte en Illic, y también que al final no se puso ninguno de los dos vestidos que le había dado a elegir anteriormente a nuestro prota. Más adelante, vemos como en una tienda Día gana un osito de peluche en un juego en el que tenían que tirarlo con un arco y una flecha gracias a la guía de Luke.
También, como en otros capítulos, vemos la perspectiva de la diosa y cómo reencarnó a más personas para eliminar al héroe, en este caso una profesora que debía ser su instructora. Pero siguiendo con la cita, vemos como Luke y Dia comen una lasaña y discuten sobre si el prota la cocinaría mejor, mientras se tiran frases tiernas que me hacen pensar en lo solo que estoy. Pero al final todo lo solucionan con Luke mencionando que la próxima vez que Dia vaya a su casa, él le preparará esa comida para que ambos la disfruten juntos. Tras eso, y mientras seguían caminando, encuentran a un niño que se había separado de su madre, por lo que le ayudan a reunirse nuevamente. Y digamos que como recompensa, Dia decide llevar a nuestro protagonista a unas aguas termales que ella reservó para ambos, ya que como se pudo notar al principio del episodio, con Tarte en traje de baño cuando regresaban de la isla, este es un capítulo de fanservice. Una vez allí, vemos como mientras ambos estaban jugando en el agua, Dia tiene un pequeño accidente y casi se hunde, pero Luke le da unos consejos para flotar y ambos proceden a hacerlo a la par mientras se toman de la mano y comienzan a hablar sobre lo mucho que aman sus respectivas tierras y a la gente que vive en ellas. Explicando así Dia la razón del por qué no quiere aceptar la propuesta de Luke de escapar a un lugar más seguro, y terminando su conversación con un muy apasionado beso entre ambos. Pero más tarde, ya en el atardecer, ambos se despiden con nuestro protagonista prometiendo que volverá a verla, pero con la joven diciéndolo que ella le avisará cuando puedan hacerlo, debido a que estará muy ocupada. Y aunque Luke lo entiende y se retira, antes de hacerlo le promete que definitivamente le cocinará esa lasaña que habían hablado anteriormente. Terminando el capítulo con una escena que nos muestra a Dia llorando y despidiéndose definitivamente de Luke en su mente, mientras se disponía a prepararse para la guerra, con gran variedad de caballeros a su alrededor, indicando que próximamente lo peor podría suceder en la ciudad de Bicorne, y Dia, como la noble que es, está dispuesta a hacer frente a la batalla que se avecina. Pero el verdadero final del episodio es mucho más impactante, y este se encuentra tras el ending del mismo, ya que a Luke le llega una noticia muy importante por parte de Tarte, que lo lleva de regreso a su casa, y cuando entra ve a una persona muy lastimada que estaba siendo atendida por su padre. Luke, preocupado, pregunta de quién se trata, y recibe una respuesta que claramente no quería escuchar. Era su próximo cliente, y los contrató para eliminar a Dia Bicorne, así que ella sería el próximo objetivo de nuestro protagonista. El capítulo comienza en donde se terminó el anterior, mostrándonos cómo nuestro protagonista recibe la noticia de que se debe asesinar a Dia Bicorne, pero tras una explicación más detallada de su padre, se llega a la verdad. El verdadero objetivo de la misión no es asesinar a Dia, es hacer ver como que ella muere, debido a que el centro del conflicto es la misma joven, y si ella desaparece todo terminará, pero claramente para eso ella debe morir y escapar para vivir una nueva vida, algo que solo la familia de Luke puede hacer. El padre de Luke aceptó la misión porque el encargo vino un amigo suyo, el mismísimo padre de Dia, pero sabe bien que la batalla ya comenzó y que él no es capaz de llegar a tiempo y completar la misión. El único que puede hacerlo es su hijo, así que Luke sabe que no debería aceptar la misión, que lo mejor es simplemente rechazarla, ya que no tiene que ver con su reino, pero no se permite el volver a actuar como una máquina sin sentimientos, así que él decide tomar sus propias decisiones y debido a eso acepta el encargo. Así que cuando su padre le pregunta el por qué aceptó, este le contesta con 3 razones. La primera es que siente que se lo debe, ya que fue quien le enseñó magia. La segunda, porque está enamorado de ella. Y la tercera, debido a que le prometió que le ayudaría y acudiría a su lado cuando ella lo necesitara. Por lo que al escuchar sus razones, su padre se alegra, ya que al parecer son más similares de lo que él creía, debido a que la única vez que él rompió las reglas fue por un motivo muy similar. También lo hizo por ayudar a una bicorne, la madre de Luke y su esposa. Así que esto se volvió bastante turbio, ya que hace que Luke y Dia sean algo así como primos, y me sorprende, debido a que en su vida anterior Luke era bastante mayor como para conocer la frase de que a la prima, bueno, ya saben que se le hace. Pero prefiero que dejemos eso de lado, ya que me gustaría mantener mi canal sin problemas por fomentar actos indebidos. Y continuando con la historia, vemos como Tarte ayuda a nuestro protagonista para que sea capaz de recorrer la gran distancia hasta la casa de la Bicorne más fácilmente, y guardando su energía. Esto lo hace corriendo delante de él mientras que generaba una barrera que cortaba la resistencia del viento y a la vez lo impulsaba con una corriente contraria, por lo que él podría avanzar mucho más fácilmente solo a cambio del cansancio mayor de ella. Pero esto no le importó a Tarte, ya que con el fin de serle útil a Luke está dispuesta a dar hasta el más grande esfuerzo. Finalmente, cuando ella ya no puede más, Luke sigue avanzando con gran energía gracias al trabajo de Tarte, y prometiéndole a esta última que regresará a salvo junto con Dia,
mientras que la sirvienta simplemente se queda en el lugar, llorando hasta no poder más, debido a la impotencia de no poder ser de más ayuda a la persona que ama, la desilusión de no ser ella a quien elige con tanto ímpetu, y la incertidumbre de si volverá a verlo a salvo. Tras eso, vemos a Luke llegar al campo de batalla, en donde observa que la gente de Bicorne son menos de 200, mientras que los enemigos son más de 1500, pero esto no representa ningún problema para él. Como el asesino experto que es, sabe bien qué hacer y reconoce a la perfección los patrones de comportamiento y por qué los realizan, así que realiza unos movimientos para eliminar fácilmente, con disparos certeros, a los magos comandantes, mientras que con disparos de piedra Far elimina grandes cantidades de las tropas y separa sus agrupaciones, como si utilizara un lanzagranadas. Pero todo esto es solo una forma de poder abrirse paso para llegar a su verdadero objetivo, Día Bicorne, quien lo recibe con una gran sonrisa en su rostro sin poder ocultar lo aliviada que está de haberlo visto nuevamente. Aunque el verdadero final de este episodio es uno muy distinto, que nos muestra que Maja acaba de descubrir algo que necesita ser enviado de urgencia a Luke, dejándonos de esta forma un final de episodio con gran suspenso por el último de este espectacular anime. El capítulo comienza exacto donde terminó el anterior, con Luke encontrándose con Dia y su padre, quien habla con nuestro protagonista acerca de su misión, en donde ambos aceptan realizar el plan para fingir que Dia se suicidó quemando la habitación en donde ella se encontraba encerrada. Pero en el momento exacto en que el plan estaba por llevarse a cabo, aparece un personaje muy problemático, Setanta, aquel que ya había mencionado Maja anteriormente, el dueño de la lanza que Luke quería comprar. E inmediatamente aparece, Setanta arroja la lanza, haciendo una gran masacre y destruyendo gran parte del lugar en el que se encontraban nuestros protagonistas, por lo que llegó el momento de una batalla de proporciones inmensas, tanto que incluso el poder del gran cañón que puede crear Luke no fue capaz de nada más que hacerlo sangrar levemente, pero impulsado por su personalidad extravagante, decide retar a un duelo a Luke, para que así nuestro protagonista pueda evitar más muertes con tan solo derrotarlo a él como todo un caballero. Tras eso, pasamos a ver una breve escena en donde los padres de Luke reciben la nota enviada por Maja a nuestro protagonista al final del episodio anterior, pero siguen sin decirnos explícitamente de qué se trata, así que regresamos a la escena con Setanta y Luke, quien activa un hechizo para arrojar algo muy lejos, y luego se dirige a enfrentarse al posible héroe, con el objetivo de aceptar su duelo, ya que a pesar de que sabe que no puede ganar en un duelo, porque él no es un héroe o un caballero, también sabe que debe eliminarlo, y eso sí puede lograrlo debido a que es un asesino. Y exactamente como lo dijo, lo hizo, ya que su objetivo nunca fue tener un duelo. Él solo entretuvo a Setanta hasta que la lanza de tungsteno que puso en órbita con su hechizo anterior pueda caer, y con la potencia de la caída, generar un poder tan grande y tan destructivo que sea capaz de eliminarlo incluso si tuviera el poder del héroe, algo para lo que había practicado incontables veces en la isla en la que estuvo con Tarte anteriormente. Cuando todo terminó, Dia fue a verlo preocupada por lo lastimado que este terminó debido a su cercanía con la gran explosión, y tras un breve intercambio de palabras, en donde ella le pregunta por qué se arriesgó tanto por ella, y él le menciona que lo hizo por la promesa que se habían realizado tantos años atrás, ambos finalmente se relajan y disfrutan de poder estar juntos y a salvo con un apasionado beso, mientras que Luke, en modo narrador, nos menciona que a pesar de ser el primer asesinato que no cumplió, fue la primera vez que se sintió tan bien. Terminando el capítulo con un pequeño compilado de diferentes escenas que nos muestran cómo todos los conocidos de Luke se encontraban bien y a salvo tranquilamente, mientras que él regresaba a casa con Dia a su lado. Pero por supuesto que este no era el final real, ya que tras el ending de este último episodio, vemos una escena más, en donde el padre de Luke le felicita por haber completado la misión, y le cuenta un par de datos muy interesantes. El primero, que Dia ahora pasará a vivir con ellos como su hermana menor, algo que vuelve aún más turbia toda su relación, pero no quiero entrar en ese tema. Y la principal información es que el rey demonio aparecerá dentro de poco, debido a que el héroe fue encontrado en su reino, cosa que indica que a pesar de su inmenso poder, Setanta no era el héroe, y que por supuesto también indica que nuestro protagonista deberá estar mucho más atento de ahora en adelante, dejando un final espectacular que sin duda da muchas ganas de ver la continuación de esta maravillosa historia.